Milei, guerra civil y el hombre gris profetizado. A la hora de decidir sobre el futuro del país, es muy común y muy normal que la gente que pertenece a una ideología o contraste político disonante genere, murmure y afirme cuestiones conspirativas o simplemente exprese animadversión de manera poco comunes o llamativas. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Algunos afirman, sin miedo a equivocarse, que, de Javier Milei, su verdadero nombre es Javier Mileikovic Lucic, denotando una clara familiaridad con el judaísmo, lo que da a entender que este hoy, ya consagrado político, viene a destruir y no a construir, que sería un eslabón más en la cadena de tramas y pactos oscuros que quieren ver a la Argentina acabada, traicionada y, sobre todo, en constante engaño y humillación. Desmintiendo el origen del apellido del presidente electo, esta partida de nacimiento o supuesta partida de nacimiento diría lo contrario, y que su verdadero nombre sería Javier Gerardo Milei. Ahora bien, también esta misma fuente reconoce que el apellido de su madre, llamada Alicia Luján, es Lucic, es decir, que se da a pie, sin embargo, nuevamente, a las especulaciones de que Milei tiene un origen judío, ya que Lucic tendría una presunta reminiscencia o connotación judía. Pero veamos lo que el mismo Milei dice al respecto sobre su pertenencia o no a la comunidad judía. Yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío, o sea, desde este lugar. Citemos lo que hemos escuchado. Dice Milei, yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío desde este lugar. O sea que, el mismo Milei se autorreconoce como de la comunidad judía. De hecho, en una entrevista que el periodista Eduardo Feynman le hizo al polémico libertario, este dice que se reúne en Estados Unidos con rebes, o sea, rabinos, y que comparte constantemente experiencias y actividades con judíos. Le agradezco mucho. ¿El Asperger, bien? Digo, Porque usted se suma a eso. No me sumo. Pregunto, no me sumo. No, pero esto es grave. El rumor es que usted tiene Asperger, eso que es se fue a mentira. atender a los Estados Unidos. Bueno, ¿le puedo contestar sobre eso? Que usted fue a ver un psiquiatra porque no está bien. ¿Sí? Le puedo contar dos cosas. ¿Qué hice en Estados Unidos? Le cuento qué hice. Usted sabe que este viernes arranca el Año Nuevo Judío, 5784. Me fui a pasar Shabbat a Miami con unos amigos, porque después no los puedo ver por un rato largo. Entonces me fui a Miami. Cuando terminé de hacer Shabbat, el domingo a la mañana, muy temprano, me fui a New York. Estuve en la casa del Rebbe, tuve el privilegio de conocer la oficina del Rebbe. No solo estuve en un instituto, digamos, que se dedican a dar, digamos, testimonio y conocimiento sobre la cultura judía. Después estuve reunido con un rabino y después me fui a Loel a rezar. Fui a hacer un viaje absolutamente espiritual. Entonces, aunque Milei no haya nacido necesariamente dentro de la comunidad judía, sin embargo, por A o por B, Milei se siente autopercibido como tal respecto de su pertenencia con el judaísmo. Asimismo, al escucharlo, parece ser que le importa muy sobremanera la comunidad judía, y por lo visto, se siente muy emparentado con esta misma comunidad, a tal punto que parece empaparse con la importancia del Año Nuevo judío, como si también de los menesteres relacionados con el judaísmo, hasta incluso llegar a ir a Nueva York a rezar a la tumba de un rabino ultraortodoxo, cosa que lo lleva a aparentar ser más un judío que un ciudadano argentino que se preocupa por las cuestiones relacionadas al interés propio de su país. De hecho, parece importarle más en dónde está o no está la embajada argentina en Israel, de que si está o no en Tel Aviv, o si está o no en Jerusalén, cosa que al argentino que vive día a día la inflación, la inseguridad y el constante vampirismo fiscal realmente le importa muy poco o absolutamente nada, aunque pareciera ser más importante lo que le preocupa o le deja de preocupar a Milei. De este modo, vemos que, desde siempre, el poder político va, por un lado, mientras que el pueblo va por el otro, tratando de sobrevivir y perdiendo ya hasta el más pequeño atisbo de esperanza. Esto hace parecer, en definitiva, que Milei parece todo menos argentino. Así entonces,
Lo vemos saberse a la perfección el Año Nuevo judío, hablar con terminología propia de los judíos, utilizando palabras como Rebbe o Shabbat, y mostrándose siempre muy cercano y condescendiente con una cultura ajena al argentinismo o a lo que es propio del argentino cristiano católico, ya que, de hecho, Argentina es un país católico y no otra cosa que un país católico. Por ello, debemos tener en cuenta que para los católicos el judaísmo es una secta y no una religión. Ellos no reconocen la autoridad de Cristo, la vilipendian constantemente, diciendo cosas como que, para ellos, Jesucristo no significa absolutamente nada. Para los judíos, Jesucristo fue un falso profeta, un estafador, alguien digno de ser apedreado y clavado en la cruz como un criminal. La visión del judaísmo sobre Cristo reza de la siguiente manera. En el judaísmo se considera que Jesús fue el más influyente y, en consecuencia, el más dañino de todos los falsos profetas, dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente, concluye en el rechazo total de Jesús como Mesías o deidad. Por esto, podemos decir que, si alguna vez Milei fue católico, hoy en día ya no lo es, ya que abrazar otra fe y cultura distinta a la católica significa renunciar a la verdadera fe y a la verdadera religión. A esto, comúnmente y definitivamente, se le suele llamar herejía y apostasía. Ahora bien, Milei es masón. Un masón no puede decir abiertamente que otro masón es masón, pero sí pueden dar señales, como, por ejemplo, los típicos saludos con las manos y los dedos puestos en una llamativa posición. Aquí podemos ver cuando el dedo índice se posa sobre la muñeca del congénere, y aquí, en otra foto real, veamos, asimismo, cómo se saludan Massa y Milei. Como pudimos ver, estamos en condiciones de decir que esa forma de saludo es un tanto atípica y cuanto menos sombría, hasta podríamos decir extravagante. Pero es exactamente eso, es lo que vimos, o sea, un saludo masónico. Con esa forma antinatural y premeditada de poner los dedos en tal posición. Pero, ¿qué dice la mayor autoridad en este momento de la masonería en Argentina? Fijémonos lo que se dice en el siguiente video. Pablo Lázaro es el presidente de la Masonería Argentina, invitados que están llegando al debate. Primero, bueno, ¿con qué expectativa, no, en este debate, en este contexto de la Argentina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La masonería como lugar neutral de debate siempre está presente en todas las instancias que tengan que ver con el diálogo y la construcción de ciudadanía. Así que para nosotros un orgullo representar a todos los masones del país y ponernos a disposición para el diálogo, para el consenso, para la construcción de más democracia. ¿Qué candidato representa hoy el diálogo, el consenso y la democracia? Hay candidatos de los dos, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, dentro de los dos espacios hay masones. Hay candidatos de los dos, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, dentro de los dos espacios hay masones, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos hay masones. Detengámonos en esto. Al parecer, el presidente de la masonería argentina le ataca como una especie de desliz en base al sincericidio y dice, hay candidatos de los dos lados, y luego regula y dice, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, y luego, como aliviando la cuestión, vuelve a regular nuevamente diciendo, dentro de los dos espacios hay masones. Evidentemente, era como si se muriese de ganas de decir que, dentro de los dos candidatos a presidente, hay masones, pero por cuestiones de decoro y reserva, tuvo que regular sus palabras hasta 3 veces. Increíblemente, la masonería juega un papel tan importante que siempre que hay cuestiones graves, allí están ellos, para definir el destino del país. Dado de esta forma, no por nada los masones, en teoría, habrían elegido la nefasta fecha del 10 de diciembre para la asunción presidencial, ya que sería una estrategia trascendente para mantener a la Argentina siempre por debajo de las potencias mundiales y cumplir con los planes de devastación económica, social y cultural a las que nos tienen acostumbrados estos hijos del iluminismo no tan luminoso o de las tinieblas. ¿Y por qué de las tinieblas? Veamos lo siguiente sobre los dichos del doctor Alberto Bárcena, historiador y experto en cuestiones que tienen que ver con la masonería. El rito de iniciación en el grado 29
en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental. Es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago. No engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, aunque eso es un distingo en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, es decir, es una deidad o una criatura positiva, y esto lo sostienen a partir de ciertos grados claramente. Bueno, pues en ese grado el iniciado va con una venda en los ojos que se le quita al llegar delante de Baphomet, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que es con los brazos en forma de X. La cruz cristiana se tira al suelo y el candidato la tiene que pisar, primero con el pie izquierdo, después con el derecho. Y luego ya pide que brille la luz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, es la luz de la gnosis, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo. Esa opción, que consiste en pisar la cruz o vejarla de distintas formas para elegir finalmente la luz de Baphomet. En una de las órdenes Illuminati masónicas, lo que se dice también en la iniciación de uno de los grados es: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, la cristiana, salga del mundo, brille la luz de Baphomet. O sea que hay una clara elección en el candidato entre Cristo o Lucifer. Le llamen como quieran o lo quieran presentar como se quiera, sabemos quién es Lucifer, por más que le quieran revestir de toda esa vestidura de luz, sabiduría, amistad con el hombre, es quien le guía en el proceso iniciático. Un amigo sacerdote, cuando se lo conté, me dijo: esto es una clara consagración al demonio. Ahora bien, zanjada esta cuestión del Milei judío y masón, por lo cual podríamos decir que la obra de Milei es la obra del luciferismo, o sea, de la oscuridad, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿es Milei el hombre gris? Comencemos por el principio. Primeramente, la figura del elegido o del hombre gris surge de las profecías católicas, es decir, de dos profetas católicos, San Luis Orione y Benjamín Solari Parravicini. De estas profecías nos enteramos que el hombre gris es un civil católico muy inteligente que está destinado a gobernar la Argentina. Veamos algunas de las condiciones que se deben cumplir para con él y su aparición. 1. Debe ser católico. Si las profecías son de origen católico y Dios es católico, evidentemente el hombre gris deberá ser definitivamente católico, ya que católico significa universal, o sea, para todos. Dios quiere que todos sean católicos y que incluso el elegido o el hombre gris sea católico, ya que Dios no podría elegir a alguien que esté fuera del catolicismo, o sea, fuera del Dios católico, ya que esto sería no reconocerse a sí mismo. 2. El hombre gris aparecerá luego de dada una guerra civil. Bien lo dice la profecía. Oleaje de sangre en la Argentina. Un nuevo hombre llegará y éste compondrá el caos. El nuevo hombre, evidentemente, es el hombre gris, y el oleaje de sangre y el caos es la guerra civil. Esto podemos deducir casi con total claridad. 3. Muchos intentarán usurpar el lugar del hombre gris, y, cuando intenten entrar por la puerta de Balcarce 50, o sea, la Casa Rosada, un ángel que esté allí vigilante los fulminará, y solo el elegido, el hombre gris, será el único que podrá hacerse con el sillón de Rivadavia. 4. Posiblemente será desconocido hasta el último momento, cuando lo veamos entrar por la puerta de la Casa de Gobierno. 5. El hombre gris será apolítico. 6. No saldrá del país.
7. El elegido será joven. Milei, por supuesto, no cumple con ninguno de estos requisitos, ya que 1. Milei no es católico. Milei es judío masónico. 2. El hombre gris aparecerá luego de dada la guerra civil, y Milei ha aparecido mucho antes de la guerra civil, y no compuso ningún caos ni oleaje de sangre respecto de este hecho. 3. Muchos intentarán usurpar el lugar del hombre gris. Esto todavía no ha sucedido, y no hemos visto hasta el momento a nadie ser fulminado antes de entrar por la puerta de Balcarce 50. En el caso de Milei, tal vez se trate de ese presidente que, según la profecía de Don Orione, será colgado en la Plaza de Mayo. 4. El hombre gris será conocido hasta último momento, mientras que en el caso de Milei, a este ya se lo conoce desde hace ya muchísimo tiempo. 5. El hombre gris será apolítico. Milei, en cambio, practica la política desde hace ya muchos años, ya que el que sale en todos los medios haciendo partidismo y oposición política es de hecho un político. Todo lo que ha hecho y dicho Milei hasta ahora lo convierte en un político de hecho, lisa y llanamente. 6. Otro punto importante es que el elegido no saldrá del país luego de entrar por la puerta de la Casa de Gobierno. La profecía de Don Orione dice que el elegido entrará por la puerta de Balcarce 50 y gobernará la Argentina desde el Congreso de la mano de los niños sin salir del país por 50 años hasta su muerte para paz y prosperidad. Evidentemente, esto no se aplica a Javier Milei, ya que lo hemos visto salir del país yendo a Estados Unidos y luego de su asunción tendrá que ir a Israel, como lo dice en la siguiente noticia. Milei viajará a Estados Unidos antes de asumir y a Israel después del 10 de diciembre. El presidente electo sostuvo que tiene planeado viajar a Nueva York antes de asumir por una cuestión espiritual, mientras que visitará Israel luego de su asunción. Nuevamente, Milei no encaja con lo anticipado por los profetas, ya que, en este caso, se da por seguro el hecho de su viaje a un país extranjero, cosa que convierte a Milei casi en, o de hecho, en un detentador ilegítimo del sillón de Rivadavia. Y tal vez, también, tampoco encaje en Milei la descripción profética de que gobernará desde el Congreso y, además, de la mano de los niños. 7. El hombre gris será joven, ya que se dice que tiene que gobernar durante 50 años. Milei, en cambio, ya es alguien de quien, según su edad, de 53 años, ya se puede considerar como una persona vieja, ya más centrada en la tercera edad, ya más cerca del ocaso que de la eclosión de la vida. Asimismo, si consideramos una expectativa de vida promedio, a Milei le sería casi imposible llegar a los 103 años de vida para gobernar la Argentina. Así entonces, ¿de dónde saca la gente que Milei es el elegido? ¿Por qué forzar los condicionamientos cuando los condicionamientos proféticos no encajan con la realidad dada hasta el día de la fecha? Pasemos a ver ahora cierta información que nos va a dar ciertos parámetros de que la Argentina efectivamente va a pasar a sufrir una guerra civil. Muy bien, para iniciar este pequeño informe de la guerra civil dentro de este informe general de lo que es Milei, la guerra civil y el hombre gris profetizado, quiero leer un mensaje de un espectador arrobado como Marvel 1085 que dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice. Dice: al seguir escuchando el informe, quiero agregar, por buenas fuentes, en distintos momentos que me lo han dicho, la Cámpora tiene depósitos de armas. Puedo darles de dos: uno en Olavarría, provincia de Buenos Aires, y otro en el puerto de Buenos Aires, un barco con arsenal del grupo político. Recordemos cómo en distintos momentos, entre comillas, han desaparecido del ejército armas, municiones y hasta un misil. Bien, entonces para ir cerrando esta parte del comentario, quería agregar que de probarse que esto es verdad, que se dice de la Cámpora, entonces estaremos hablando de que la Cámpora, además de ser una organización criminal que le roba al Estado, pasaría también a ser una organización criminal de tipo terrorista. Así que mucho cuidado con la izquierda, que son bastante combativos y criminales. O sea, estamos hablando de gente que desde siempre ha sido conocida como personas de naturaleza, digamos, fascinerosa, ¿verdad? Que tienen facilidad para lo fascineroso. Buenas noches, señores. Bueno, ahora sí, vamos a hablar lo que tenemos que hablar. Buenas noches, soy suboficial retirado de una Fuerza de Seguridad Federal. La verdad que lo que están haciendo con mi patria, nuestra patria, es lamentable, con nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Fuerza de Seguridad.
Así que mis queridos camaradas y compañeros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, esto es lamentable. ¿Cómo puede ser que nos gobierne una manga de corruptos todos con antecedentes penales? La Porota, por ejemplo, 123 causas, con una prisión preventiva, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Nación. ¿Qué tal? El otro, traidor, mentiroso, embustero, títere de Alberto Fernández, demostrado en el Congreso cuando el útil de mierda del hijo de la Porota le dijo: acá manda mi vieja, pelotudo. Qué cosa increíble. ¿Quiénes nos gobiernan, papá? Bueno, ya se zarparon con los héroes, nuestros héroes, ya los encarcelaron más de 20 años, nuestros héroes de Malvinas, los que combatieron la subversión en Tucumán. Es increíble. No puede ser, esto es algo inaudito. Tenemos que hacer algo, muchachos, nos tenemos que unir. Ahora porque nos metieron la mano en el bolsillo, nos están tocando nuestro sueldo, el sustento nuestro que nos ganamos, jugándonos la vida. Así que, muchachos, hay que unirse. No puede ser que siga esta banda de delincuentes gobernándonos. Sindicalistas corruptos, millonarios, congresistas exguerrilleros que mataron militares, mataron civiles, pusieron bombas. Bueno, muchachos, hay que tomar el toro por las astas y salir a combatir a estos hijos de vivo. Así que uno por uno. Primero uno, y esta ministra que tenemos de seguridad, qué vergüenza. En vez de desarmar a los delincuentes, desarman a la policía. Esto es una cosa de loco. Esto es en la Argentina nada más. No, papá, hay que hacer algo urgente. Hay que unirse, muchachos, todas las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Somos uno. No puede ser que nos toquen los bolsillos, que nos congelen los sueldos, que dispongan de nuestras cajas, que con todo sacrificio las hemos mantenido durante años. No hay que dejarlo que nos roben más, que hagan el esfuerzo ellos. Ellos quieren un esfuerzo, que no cobren sueldo, que sean patriotas, hijos de mil puta, basura, traidores a la patria, mentirosos. No, esto es una vergüenza. Muchachos, Dios y patria. ¡Viva la patria! A ganar las lacras. La verdad, señor presidente, que estoy indignado. Con lo que acaba de decir y con lo que acabo de escuchar, realmente usted es el socio, cómplice, delincuente que siempre pensé que era. De Cristina, de Moyano y de todos los que han hecho de este país un desastre. Usted es un delincuente, métame preso si quiere, no le tengo miedo al coronavirus, prefiero morir de coronavirus antes de seguir subyugado bajo su histeria consolidada de ser un estatista, un totalitario, un comunista, maoísta, subversivo, hijo de... ¿Me entiende? Hijo de... Y se lo digo con DNI y todo. 10.980.741, teniente coronel retirado del ejército argentino, y espero que esto sirva para que mis camaradas salgan de una vez y se dejen y tomemos no el poder, incitemos y digámosle a la población que hay que liberarse de estos parásitos, lacras, roñas que nos están haciendo vivir cada vez más esclavizados. Realmente usted es una... Señor presidente, con todo respeto se lo digo, ¿sabe qué? Lo habrá votado la gran multitud de descerebrados y gente engañada e idiotas útiles que ustedes permanentemente han hecho y han ayudado a que se generen. Yo no reivindico la dictadura, señor presidente, señor miserable. Usted es un miserable y ese Moyano, un delincuente subversivo que amparado en el gremialismo ha robado a diestra y siniestra por todos lados y no puede mostrar su patrimonio lealmente como corresponde. Déjese de joder, señor presidente, y de una vez por todas póngase al mando y comande este que tenemos de pandemia nacional, internacional y mundial. Déjese de
joder de una vez por todas. ¡Inútil! Eso es lo que es usted, un inútil. ¿Qué confianza va a generar en el resto de la ciudadanía? Un inútil, ¿me entiende? Un inútil. Mientras yo fui presidente 2 o 3 veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica adentro del helicóptero. ¿Cómo es eso? Con un rayo láser. Una mirilla, alguien que estaba con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero. No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo reciba el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó 2, 3 o 4 veces. Y con mi custodia lo vimos. Y nos callamos porque dijimos, bueno, no hagamos un problema con esto. ¿Antes del atentado a la vicepresidenta? Después. Wow. Muy bien, y para ir terminando esta última parte de este segmento, vamos a leer una noticia de Infobae del 26 de mayo de 2021, que dice así: el atentado explosivo en el local de la Cámpora agitó los peores fantasmas de la violencia política en Argentina. El inmueble de la organización juvenil de Bahía Blanca quedó destruido y no hubo víctimas de milagro, aunque nadie se adjudicó el ataque. Desde el kirchnerismo apuntaron contra el discurso de odio de sectores de la oposición. Hubo repudios, pero también silencios llamativos. Esta es una nota de Facundo Chávez, ¿verdad? De Infobae. Bueno, como podemos ver, aquí hay aquí tenemos fotografías sobre lo que fue la explosión ¿verdad? En ese local. Tenemos esta fotografía, esta otra, esta y esta, ¿verdad? También se han encontrado panfletos, no recuerdo si era de esta misma noticia o se han encontrado estos panfletos en otros sectores de Bahía Blanca, pero que también tienen que ver con estos grupos, digamos, armados, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos este panfleto, con la imagen de Senelín, dice CRN, la patria vive, cuestiona todo lo que es el pasaporte sanitario, qué sé yo, las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ven como algo criminal, ¿verdad? Con lo cual van a aplicar represalias. También dice que asimismo hacemos un llamado de rebelión nacional, ¿verdad? Llaman a la rebelión nacional, o sea, estamos hablando de grupos que en algún momento van a salir a las calles a tomar represalias por esto. O sea, si vuelve el tema de la pandemia, seguramente se decidirán de una vez por todas por salir a las calles a hacer, digamos, lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y también dice acá que a una tal Olga Curipán, que es de una organización de izquierda, dice que la han sentenciado a muerte, ¿verdad? O sea, estaban hablando de tomarse represalias de sangre. También tenemos este otro panfleto que dice: políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios, ladrones, periodistas cómplices y militantes. Seguramente acá está hablando de Gustavo Silvestre, Pablo Dugal, qué sé yo, Daddy Brieva y todos esos militantes, o como se les suele llamar, militontos, ¿no? Que trabajan en favor de una organización corrupta, como es, qué sé yo, la Cámpora, el kirchnerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es el espectro de la izquierda, ¿no? Que siempre ha robado y dejado el país en la miseria, ¿verdad? Y dice, acá tira una serie de razones, y dice: ¿y cuántas razones más para empezar la purga, ¿no? Entre comillas, la purga? Ahora, a cuidarse de traidores, sabemos dónde viven. Harto de todos ustedes. Bueno, esto de ahora a cuidarse de traidores, sabemos dónde viven, a mí me consta, porque tengo de buena fuente, que, bueno, hay grupos armados, hay grupos nacionalistas que están armados y que ellos poseen en sus manos listas negras con las direcciones, en donde residen los políticos, ¿verdad? Los políticos, seguramente todos estos personajes que se han nombrado aquí, bueno, ellos poseen esas listas, y bueno, que no les quepa ni la menor duda de que como son personas combativas, nacionalistas, de corte nacionalista, en algún momento, cuando todo se, digamos, pudra de manera definitiva, van a salir a tomar represalias
a represalias de sangre a todos estos políticos, periodistas, etcétera, etcétera, o todos los que han estado relacionados con actos de corrupción y de opresión contra el pueblo, ¿verdad? Entonces, si damos crédito a todo esto que estamos viendo aquí, podemos decir que efectivamente tanto del espectro izquierdo como del espectro nacionalista, si se quiere, o de derecha, o más bien nacionalista, vamos a decirlo así, tal vez salgan a las calles, en algún momento se encuentren y se terminen matando los unos a los otros, ¿verdad? O directamente será la izquierda poniendo bombas contra el gobierno actual, o que están por asumir, y la derecha o los grupos nacionalistas poniendo, yendo a las casas de los políticos y de los periodistas corruptos, para aniquilarlos. Así que por ese lado creo que va a haber, si se cumplen las profecías de Parravicini, efectivamente va a haber mucho, pero mucho derramamiento de sangre. Tomemos en cuenta también que Javier Milei, que está tan estrechamente relacionado con el judaísmo y con el Estado de Israel, respecto de lo que son los grupos nacionalistas, estos efectivamente tal vez sí tomen represalias de manera muy próxima, ¿no? De manera muy corta en el tiempo. Así que cuando hablamos de esa profecía del presidente, ¿no? Que ese presidente que será colgado en la Plaza de Mayo, tal vez estemos hablando de Javier Milei. Como hemos visto, existen por lo menos dos facciones, la izquierda terrorista y los nacionalismos patrióticos, y, en el medio, la milicia. Tal vez veamos un enfrentamiento armado de izquierda contra derecha, o tan solo el nacionalismo arremetiendo con violencia contra los políticos que han prevaricado con tanta liviandad y descaro. Las armas están, y el pueblo furioso también está presto a salir a las calles, además de que lo dicen los vaticinios de ambos profetas ya conocidos por todos nosotros, tomando en cuenta que los de la izquierda tienen armas acopiadas en distintos depósitos, que se dice que hay que tomar al toro por las astas y salir a exterminar a los prevaricadores, que desde el lado de la milicia hay como una especie de consigna de que hay que salir, aunque no para tomar el poder, sino para poner orden. De que por Alberto Fernández se evidencia que hay francotiradores que ponen en jaque al presidente con miras láser, que incluso esto mismo le puede pasar a Milei si sigue por la misma senda de destrucción, de que existen grupos paramilitares dispuestos a combatir y a poner bombas en búnkers pertenecientes a la izquierda, y de que, incluso, se sabe de buenas fuentes que estos tienen listas negras con las direcciones de residencia de muchos políticos que ya están en la mira. Podemos decir, entonces, en definitiva, con más certeza que dudas, que una guerra civil está muy próxima en Argentina. Para terminar, volviendo con el tema de Milei y de que si Milei es o no es de la casta, a sabiendas de que incluso el judeo-sionismo y la masonería son de la casta, está más que claro que hoy en día no gobierna a la luz de Cristo, sino todo lo contrario. Por ello, incluso, debemos tener siempre en cuenta la siguiente profecía de San Luis Orione, que ya se ha cumplido o que ya se está cumpliendo y que dice de la siguiente manera: si los argentinos no luchan, muy pronto estarán dominados por los... Casi todos los diarios están pagados por dinero, aun los diarios católicos. Habrá mucha confusión. Si los argentinos se descuidan, llegarán a tener un presidente. Yo no lo veré, pero tú sí lo verás. Después, habrá luz. Pero, ¿por qué hay personas que ponen su fe en alguien tan lejano de Dios como es Milei? En el Antiguo Testamento dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Convengamos que los que se apoyan en Milei y no en Dios son personas no católicas o que no tienen una fe católica consolidada y que por ello son malditos, entiéndase, pecadores. O sea, creer en alguien como Milei para que les solucione todos sus problemas es como creer que el lobo y no el pastor es el que va a sacar a la pobre oveja del lodazal, y eso es lo que convierte a estas personas en personas malditas o que, en definitiva, le rezan al Dios equivocado. Primero se debe creer en Dios, en el Dios verdadero, que es quien provee de ese alguien que salva a un país, el administrador fiel. El hombre gris es solo un instrumento de Dios. El hombre gris no es ni judío ni masón, debe ser católico para corresponderse con el plan del único Dios, porque el único Dios que existe es católico.
En el Nuevo Testamento se dice que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Evidentemente, las obras y las tinieblas que están fuera o no se corresponden al catolicismo son malas. Milei no se corresponde al catolicismo, sus obras son malas porque antes de ser católico, si es que alguna vez lo fue, es y antes de ser de Cristo, es masón. Así entonces, los poderes de los injustos y de la masonería son claramente inicuos, porque pertenecen a los poderes luciferinos de este mundo, y son anticatólicos porque persiguen al hombre cristiano, al hombre de fe, e imponen iniciativas y leyes malvadas, y han hecho tales cosas hasta llegar a matar incluso al mismo Dios. Sin embargo, he aquí que Cristo dice: ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo.